¿Le ha sucedido eso alguna vez? Las jovencitas oran: Señor, quiero casarme con fulano de tal. Te pido que me lo des por esposo. Y aunque esa oración es honesta, él termina casándose con la mejor amiga de ella. O hablando de algo más serio, a veces usted tiene una persona amada que está muy enferma. Puede ser su cónyuge, o sus hijos, o sus padres, o sus abuelos. Y usted pide sinceramente a Dios por la salud de esa persona, pero no se ve ninguna mejoría. Antes, por el contrario, cada día va empeorando su situación de salud hasta que finalmente esa persona muere. Y tratamos de creer, tratamos de confiar, pero pareciera que la fe ha fallado. Y estamos listos a tirar la toalla y decimos: ¿para qué insistir? Esto no sirve para nada. ¿Ha experimentado usted alguna vez una situación así? ¿No? Bueno, mi amigo, no se preocupe. Ya le llegará su turno. Llegará el momento cuando la respuesta no sea exactamente la que esperábamos. Algunas veces las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones, los desengaños, las lágrimas, los temores llegan y parece que la fe no sirve para evitarlos. Ahora, escúcheme con atención. El capítulo 11 de Hebreos fue escrito precisamente para aquellos que estaban listos a dejarlo todo, a darse por vencidos, a tirar la toalla. Muchos habían estado sirviendo al Señor y habían sido perseguidos en gran manera, y ellos tuvieron que aprender a aguantar. Hebreos 11 es un capítulo que pone de relieve las increíbles victorias de la fe. Busque Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, así como de Samuel y de los profetas. Ahora, ponga atención a lo que dicen los siguientes versículos. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y si esta lista terminara aquí, creo que todos diríamos: esa es la clase de vida que quiero tener. Pero los siguientes versículos ni siquiera los consideramos. Escuche: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y alguien estará pensando: bueno, algo debió estar mal con ellos. Seguramente no tuvieron fe. No, mi amigo, nada de eso. Mire lo que dice el verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es como si Dios dijera que recibieron calificación de 10 sobre 10. ¿Cómo lo lograron? Por fe. ¿Lograron escapar de todas esas tribulaciones? No, pero aprendieron a soportarlas. Algunos escaparon, otros aguantaron por fe, pero todos tuvieron fe, aunque algunas veces parece que la fe fracasa. Quiero compartir con usted 3 cosas para que tenga una fe madura. Mucha gente tiene una fe superficial y supersticiosa, en vez de tener una fe espiritual fuerte y bíblica. Así que si usted está listo o lista a darse por vencido cuando llegan las crisis, no lo haga. Más bien ponga atención
y ponga en práctica los siguientes 3 principios. Primero, una fe madura cree en el poder sobrenatural de Dios. Eso sencillamente significa que si Dios no lo hace, no es porque no pueda hacerlo. Hebreos 11, los versos del 32 al 35, es una lista de las cosas sobrenaturales efectuadas por Dios. Y muchas de esas historias bíblicas las conocemos desde niños. Por ejemplo, Daniel en el pozo de los leones. ¿Lo recuerda? Le dijeron a Daniel que no orara a su Dios, pero él lo siguió haciendo y terminó siendo lanzado al pozo de los leones. Pero Dios les quitó el apetito a los leones, y más bien la melena de los leones le sirvieron de suave almohada a Daniel. Pero esto no es un cuento de hadas, son historias verídicas. ¿Y qué de Sadrach, Mesach y Abednego? Les dijeron que debían adorar a un ídolo pagano, o que los echarían en un horno ardiendo. Ellos se negaron a adorar al ídolo, y los echaron al fuego. Ellos no claudicaron. Ellos no se arrodillaron y ellos no se quemaron. Y cuando el rey miró el horno, dijo: pensé que habíamos echado 3 hombres al fuego, pero veo a 4. Y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Era Jesús que estuvo con esos 3 jóvenes, y cuando salieron del horno, dice la Biblia, sus ropas no tenían ni siquiera el olor del humo, y ni uno solo de sus cabellos se había quemado. ¡Cuán poderoso es el Dios a quien servimos! Tal vez la historia bíblica más famosa, la más conocida, es la historia de David y Goliat. Goliat tenía casi 3 metros de estatura, y todo el mundo le tenía miedo, menos David. David era un joven pastor. Y mientras todos pensaban que Goliat era demasiado grande como para atacarlo, David pensaba que era demasiado grande como para no dar en el blanco. Mientras todos pensaban, Goliat es mucho más grande que nosotros, David pensaba, cuán pequeño es Goliat frente a Dios. Y Dios le dio a David la victoria sobre Goliat. En el Nuevo Testamento tenemos la historia de Simón Pedro, puesto en prisión por el malvado Herodes. Y un ángel se aparece en la cárcel y le dice a Simón Pedro que se levanta y se vista. Y no es que se escapan sigilosamente. Salen de esa prisión en forma impresionante. Los cerrojos y cadenas cayeron, las pesadas puertas se abrieron y salieron fuera de la prisión. Es interesante el notar que, de acuerdo a la narración bíblica, Pedro tuvo más dificultad entrando en el lugar en donde los otros discípulos estaban orando por su libertad que saliendo de la cárcel. Increíbles, hermosas y verídicas historias. Si usted ha caminado con Jesús por un largo tiempo, cada uno de ustedes seguramente tendrá experiencias como esas, cuando Dios en forma milagrosa, sobrenatural e inexplicable, obró en su corazón y en su vida. Y usted dijo, alabado sea Dios. El sobrenatural poder de Dios. La fe madura cree en el poder sobrenatural de Dios. Y jamás diga que hay algo que Dios no pueda hacer. Dios lo puede hacer todo, menos fracasar. Ahora, si usted piensa que estoy tratando de minimizar lo milagroso en este mensaje, es que no he entendido todo el asunto. El escritor de Hebreos nos da todas estas ilustraciones en donde es evidente que una fe madura cree en el poder sobrenatural de Dios. Segundo, una fe madura se inclina frente al propósito soberano de Dios. No solo está el poder sobrenatural de Dios, sino también el propósito soberano de Dios. Oh sí, a veces los caminos de Dios son misteriosos, pero eso no significa que sean inciertos o débiles. Hebreos 11:37 dice que algunos de los campeones de la fe fueron apedreados. Zacarías, el profeta, fue apedreado hasta morir.
Lo mismo sucedió con Esteban. Cuando Simón Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó, como 3,000 almas se salvaron. Cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicó, a lo mejor 3,000 piedras le cayeron encima, hasta matarlo. Hombres llenos del Espíritu Santo, campeones de la fe. Otros fueron aserrados. Seguramente se refiere a Isaías, quien, según la tradición, fue puesto en el tronco hueco de un árbol por orden del rey Manasés, quien odiaba al profeta, y ese árbol fue cortado con un serrucho. El rey pensó que así se burlaba del profeta de Dios. ¿Se puede imaginar ser cortado en 2 partes con un serrucho? Parece que desde tiempos antiguos algunas personas tenían especial placer en torturar a hombres y mujeres de Dios. Hoy sigue siendo lo mismo. La única diferencia es que las torturas son más sutiles, sofisticadas y hasta científicas. Se dice que a los primeros creyentes los vestían con pieles de animales y luego los soltaban en los bosques para que sirvieran como presas de cacería y fueran perseguidos por los perros de caza. Otros cristianos servían de alimento a los leones en el Coliseo romano, en donde multitudes sedientas de sangre exigían que, como parte del divertido espectáculo, los cristianos fueran destrozados por los hambrientos leones. Leí en el libro de Mártires que a los creyentes los metían en fundas llenas con serpientes venenosas. A otros los amarraban en postes en la playa durante la marea baja para que durante la marea alta se fueran ahogando lentamente. Warren Wiersbe, quien fuera gran hombre de Dios, dijo: «Es mejor que usted no trate de aprender su teología de las circunstancias, porque si lo hace, llegará a la conclusión de que Dios no le ama». Permítame darle un ejemplo de esto. En Juan 11:5 leemos: «Llamaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro». Y la Biblia dice que Lázaro se enfermó y murió. Y Juan 11, los versos 14-15, dicen lo siguiente: «Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros». Pero ¿cómo puede ser eso? En el verso 5 se nos dice que Jesús amaba a Marta, María y Lázaro, y en el verso 15 dice que Jesús se alegró de la muerte de Lázaro. Amigo, escúcheme. Si usted trata de reconciliar ambas cosas sin conocer la totalidad de la historia, tendrá que decir: «Pastor, hay algo muy confuso en eso». Verá, Dios tenía un plan extraordinario para Lázaro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Dios nunca ha prometido que no tendremos dificultades, pero sí ha prometido que al final tendremos la victoria. Esa es la razón por qué uno de mis libros favoritos en la Biblia es la Epístola a los Romanos, y mi capítulo favorito es Romanos 8, y mis versos favoritos son del 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito:
por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No está diciendo que no experimentaremos estas cosas. No piense que de alguna manera estas cosas pasan solo a aquellos que no aman al Señor. No. Estas cosas nos suceden a nosotros para que seamos victoriosos. Él ha prometido que nunca nos dejaría ni nos olvidaría, pero nunca nos ha prometido que no tendríamos dificultades. Eso le sucedió a Juan el Bautista. Él fue un gran hombre. El mejor elogio que un hombre pueda recibir salió de los labios de Jesús, quien, refiriéndose a Juan el Bautista, dijo: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, Juan el Bautista tuvo sus momentos de dudas. Estuvo listo a renunciar, a tirar la toalla. ¿Por qué? Bueno, él había estado predicando junto al río Jordán, predicaba el arrepentimiento, y aunque comía miel, no predicaba dulzuras. Pedía a la gente que viniera a Dios. Era el heraldo de Jesucristo, predicando al aire libre, llamando al pecado, pecado. Y por eso lo metieron en la cárcel. Se puede imaginar a este profeta que amaba el aire libre. Encerrado en un frío y fétido calabozo, y pronto le cortarían la cabeza. Él había estado predicando de un Cristo victorioso, de uno que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, del Mesías prometido, y ahora Juan se encuentra encarcelado, y tiene dudas, y piensa: si Jesús puede sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, ¿por qué no me saca de esta prisión? Y envía algunos mensajeros a Jesús para que le pregunten si él era en verdad el Mesías, o debían esperar a otra persona. Déjeme decirle algo muy importante ahora mismo. Nunca confunde el momento con el hombre. Juan el Bautista tuvo su momento de duda. Ahora escuche lo que Jesús le mandó a decir como respuesta a su inquietud, tal y como lo encontramos en Mateo 11, los versos del 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Alguna vez usted ha tenido dudas acerca de su relación con Jesús? ¿O usted todavía no tiene una relación espiritual e íntima con Él? Bueno, entonces, este mensaje es para usted, quien quiera que sea y en donde quiera que se encuentre, porque usted puede hacer ahora mismo una decisión espiritual que afectará su vida desde este momento y por la eternidad. ¿Qué le estoy pidiendo que haga? Que con sus propias palabras ore a Dios, converse con Él, porque Él no solo es su Padre Celestial, sino que también es su amigo. Y al orar, todo lo que diga, dígalo con fe, creyendo y confiando. La oración que voy a decir es solo para que le sirva de modelo, de guía. Dios eterno, en realidad no estoy acostumbrado a conversar contigo,
y pido tengas la bondad de escucharme. Sé que soy pecador y que mis pecados merecen tu justo juicio, pero vengo a ti buscando gracia y misericordia por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Señor Jesús, tu amor por mí lo demostraste en la cruz del Calvario al morir para pagar la deuda de mis culpas y pecados. Sinceramente me arrepiento de mis pecados y con fe como la de un niño, te pido que vengas a morar en mi vida. Te recibo como mi Salvador y mi Señor, para que obres en mí de acuerdo a los designios de tu divina voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. ¿Se enoja usted con Dios a menudo? ¿Alguna vez le ha dado resultados positivos el enojarse con Dios? Si no es así, ¿por qué se enoja con Dios? Usted es quien pierde, no Dios. ¿Está usted listo a rendirse porque Dios no hace lo que usted le ha pedido que haga? ¿Vacila usted en su fe porque Dios demora demasiado en contestarle? ¿Siente que a veces su fe fracasa? Entonces, ¿es mejor que tenga una cláusula de excepción en su fe? Eso no quiere decir que su fe sea débil, sino dubitativa. Cuando usted posee una fe firme y fuerte, fe a prueba de todo, usted podrá decir con toda confianza y seguridad: Dios, sé que todo lo puedes hacer, pero si no lo quieres hacer, yo de todas maneras te voy a servir. Algunas veces no entendemos por qué Dios hace ciertas cosas y otras veces no. Pero de lo que estoy hablando es de una fe madura que se arrodilla frente al propósito soberano de Dios. Parece que muchas veces estamos esperando demasiado de la vida, pero no esperamos lo suficiente de Dios. Medimos la vida en términos de comer, de beber, divertirse, en nuestro énfasis en lo material, no en lo espiritual. Amigos, sean bienvenidos a otro programa de El Amor que Vale. Hoy el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos presenta la segunda parte de su estudio bíblico, Cuando parece que la fe fracasa. Si usted ha orado y le ha pedido a Dios un milagro para usted, y Él no se lo ha otorgado, no es porque Dios no pueda hacerlo, o porque Él tenga limitaciones, o porque no le ame. Y no se enoje con Dios, ni se sienta ofendido. Alguien con mucha sabiduría dijo alguna vez lo siguiente: fe no es tanto en recibir de Dios lo que queremos, sino más bien aceptar de Dios lo que Él quiera darnos o quiera permitirnos. Eso es fe. En caso de que no suceda, usted necesita tener en su fe una cláusula que diga: si no lo recibe, agradézcale a Dios, porque Él sabe mucho mejor que usted lo que le conviene. ¿Se acuerda de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? El rey les dijo: si ustedes no se arrodillan delante de la imagen, serán lanzados al horno de fuego. ¿Qué me responden? Y la respuesta de ellos la encontramos en Daniel capítulo 3, los versos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo:
No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si las palabras, y si no, con que empieza el verso 18 no están subrayadas en su Biblia, deberían estarlo. Los tres jóvenes le dijeron a Nabucodonosor, y si no, deseamos que sepas que no adoraremos a tus dioses, ni nos vamos a arrodillar delante de la estatua que has levantado. Nuestro Dios tiene poder para librarnos, y Él lo hará. Pero si no lo hace, no es porque esté incapacitado para hacerlo. Pero ni aun así, nosotros adoraremos tu imagen pagana. Esos jóvenes tenían una fe sólida. No tuvieron necesidad de algunas reuniones para decidir qué hacer. Tenían una fe segura, tan segura, que ni aun ante la amenaza de que serían quemados en el fuego, cambiaron de manera de pensar. El mensaje de ellos al rey fue: Dios es capaz. Pero sabemos que si Él no lo hace, eso de ninguna manera cambiará nuestra convicción y nuestra fidelidad hacia Él. Veamos otro ejemplo. Cuando el malvado rey Herodes puso a Simón Pedro en prisión, todos pensaron que él lo mataría, como mató a Santiago. Pero Dios, en forma milagrosa, liberó a Pedro de la prisión. Y surge una pregunta muy lógica. ¿Por qué Dios permitió que Herodes matara a Santiago, pero no a Simón Pedro? Santiago fue malo y Pedro fue bueno. ¿Amaba Dios más a Pedro que a Santiago? Por si no lo ha descubierto todavía, permítame decirle algo al respecto. Dios tiene un soberano propósito en la vida. La verdadera pregunta es: ¿está usted dejando que Dios sea Dios? ¿Está usted listo a poner, y si no es así, en su cláusula de fe, si es necesario? Después de todo, nada disminuye el sobrenatural poder de Dios. Y alguien me dirá: pastor, yo quiero tener fe para escapar de los problemas. Bueno, espero que la tenga. Pero si no es así, ¿tiene fe para soportar las pruebas? Deseo que usted tenga una fe que sane, pero si no es así, ¿seguiría alabando y adorando a Dios aún estando enfermo? Podría decir como Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Podría usted decir lo que dijo el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación? Tercero, la fe madura se basa en las establecidas promesas de Dios. Cada una de las promesas de Dios son ciertísimas en el Señor Jesucristo. Note lo que dice Hebreos 11, los versos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa eso en español simple? Que Dios tiene un maravilloso plan y que Él está trabajando en ese plan, e incluye no solo los santos del Antiguo Testamento y los primeros creyentes del Nuevo Testamento, sino que nos incluye a todos nosotros. Parece que muchas veces estamos esperando demasiado de la vida, pero no esperamos lo suficiente de Dios. Medimos la vida en términos de comer, beber, divertirse, y de pronto la bolsa de valores cae en picada,
Y algunas personas se suicidan porque se arruinan financieramente, revelando en dónde estaba su confianza y en qué tenían depositada su fe. Mi amigo, aún las mejores cosas en la vida, en última instancia, van a dejar de ser. Se acabarán, fallarán, sin que importe lo que sean. Usted se enamora profunda y honestamente de una muchacha, y del período del enamoramiento pasa con gozo a la época del noviazgo, y finalmente llega el día del matrimonio. Todo es dicha, felicidad. La vida en realidad parece el color de rosa, por un tiempo, por unos cuantos años. Más tarde o más temprano, de pronto usted se encuentra en la casa familiar, ahora vacía, mirando con nostalgia y lágrimas en los ojos los retratos colgados en las paredes o archivados en una multitud de álbumes fotográficos. La vida es tan breve y pasajera, y si usted está esperando todo en esta vida, no quiero desilusionarle, pero no lo va a conseguir porque siempre le faltará algo. Usted necesita descansar en las grandes y eternas promesas de Dios. Y si las cosas como que se le vuelven de cabeza y usted pierde todo su dinero, recuerde que de todas maneras, eso no es su más grande tesoro. Si usted nunca llega a ser conocido y famoso, lo que en realidad cuenta es lo que Dios piensa de usted. Y si usted tiene algún ser amado que cree en el Señor Jesucristo y esa persona va a la presencia del Señor, imagínese la reunión familiar que tendrá en el cielo. Jesús dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tenga una actitud de mansedumbre en nuestros días y el mundo pasará por encima de usted. Aún los religiosos liberales. ¿Ha desaparecido por eso la mansedumbre? De ninguna manera. Habita donde quiera que estén los genuinos hijos e hijas de Dios. Cuando estamos en una reunión de oración, ¿qué es por lo que más pedimos? Pedimos más por nuestras necesidades personales y nos sentimos muy piadosos si oramos por los enfermos, propios y ajenos. ¿Cuánto y cuándo en realidad oramos por las almas perdidas? Parece que tenemos más interés en mantener a los santos en el cielo que ayudar a los pecadores a que no se vayan al infierno. En Juan 17, verso 24, encontramos estas extraordinarias palabras de Jesús. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. La iglesia es la novia de Cristo. ¿No cree usted que el novio quiere tener con él a su novia? Pablo, escribiendo a los filipenses, les confesó, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. A veces nosotros ponemos las cosas al revés. A veces la gente mira alrededor y dice, esa iglesia se está derrumbando. Y no se refieren a los daños físicos en el edificio, sino a su testimonio espiritual. Pero claro, muchos ignoran las palabras de Jesús. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. La genuina iglesia del Señor Jesucristo no está muerta, porque las promesas de Dios son ciertas. He hablado del sobrenatural poder de Dios, del soberano propósito de Dios y de las seguras promesas de Dios. Antes de finalizar, quiero leer una carta que nos envió una hermana en Cristo que escucha este programa radial. Ella recibió esta carta como herencia. Es una de las más conmovedoras y punzantes cartas que he recibido. Dice así: ¿por qué sigo a Cristo? Yo no he visto clara evidencia estadística de que menos creyentes mueran de cáncer en relación con los no creyentes,
o que estén inmunizados de una mejor manera contra las enfermedades que afectan a la humanidad. Algunas de las personas más bondadosas y desinteresadas que conozco han sido personas con mala salud. Y el hecho de que sean cristianas no ha sido una protección contra las enfermedades. Por lo tanto, yo no seguiré a Cristo por promesas de buena salud, aunque tampoco voy a discutir o a negar la evidencia de salud restaurada. Me regocijaré en cada recuperación física de lo que parecía una amenaza de muerte sin esperanza. No vacilaré en orar por la sanidad física de mis seres amados y de mis conocidos. No voy a limitar lo que Dios pueda hacer, pero no voy a seguir a Cristo por una prometida sanidad física. No he visto ninguna evidencia de que los creyentes escapen de los desastres y accidentes más que los no creyentes. He ayudado a queridos amigos a limpiar el lodo de sus muebles, cajones y electrodomésticos después de desastrosas inundaciones. Recuerdo haber llevado ropa a una viuda con 5 hijos después de que su casa fue reducida a cenizas por un incendio. Una bala perdida no cambia de rumbo frente a un creyente. Por lo tanto, no seguiré a Cristo por una prometida protección contra los desastres. No me burlaré de increíbles rescates, ni negaré que la providencia ha obrado y continuará obrando por el bien de los hijos de Dios, pero no seguiré a Cristo solo por buscar protección contra accidentes y catástrofes. No veo que los cristianos sean especialmente favorecidos con riqueza y prosperidad. Hemos visto cómo los ricos oprimen a los pobres, y la justicia de ninguna manera es perfecta en este mundo. El salmista dijo: «No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Y en las más profundas necesidades de esta vida eso es verdad. Pero todos conocemos o hemos visto a gente de integridad que no prospera. Por lo tanto, no seguiré a Cristo por la promesa de verme libre de necesidades materiales o por la esperanza de afluencia financiera. No estoy seguro de que los cristianos tengan fuertes personalidades o padezcan menos neurosis que los no cristianos. Pero sí sé que no hay amargura más intensa que la amargura religiosa, ni arrogancia más insufrible que la arrogancia religiosa. He visto a creyentes sufrir incapacidades mentales y emocionales, y aunque pueda parecer herético, no estoy seguro que yo estaría gozoso de vivir en la misma casa con los apóstoles Pedro o Pablo. Dios quiere que la mente de Cristo sea formada en nosotros, y no tengo ninguna duda que las actitudes y acciones cristianas serán mejoradas por la clase de cristianismo que cada uno practica, pero no seguiré a Cristo por una promesa de tener una personalidad encantadora o en busca de popularidad. ¿Por qué entonces sigo a Cristo? ¿Por qué ser un discípulo de Jesús cuando eso puede complicarnos la vida tal y como Él mismo lo advirtió? Yo le sigo por una sencilla razón. En Jesús vemos el rostro de Dios. Él es la verdad, la eterna verdad, Dios encarnado. Sé que por su muerte, vida y resurrección, soy reconciliado con Dios, el dador de la vida. Estoy seguro que nada puede separarnos del amor de Dios. Él tiene todo el poder y confío en Él y sus promesas. A Él le ofrezco mi vida, saludable o enferma, joven o llena de años. Eso no importa. Jesús es la única cosa cierta en un mundo totalmente incierto y debe ser adorado, no para que algo me pase o algo suceda en el mundo, sino porque Él es Dios y por medio de Él está reconciliando al mundo con Dios y con Él mismo. Él me salvó y es mi justificación. Es el imán que todo lo sostiene. El adorar
al Dios de nuestra salvación, el ofrecerle sacrificios de alabanza y de gratitud. Esa debe ser nuestra única vocación. Y le ofrecemos nuestras vidas a Dios, no para ser saludables, ricos o sabios, ni siquiera para tener la fortaleza para realizar grandes cosas por Él, sino porque únicamente Él tiene derecho sobre nosotros. Dios no es una circunstancia hacia un fin. ¡Qué carta más extraordinaria! ¿No le parece? Fue escrita por John Hutchinson Jr. en 1981, y una de sus herederas me la hizo llegar a mí. Es una de las cosas más profundas que he leído y que se relaciona con la realidad de cuando nuestra fe fracasa. ¿No será que está esperando de su fe algo que Dios nunca en realidad determinó que tuviera? La verdadera fe es centrar nuestras vidas en Dios Todopoderoso. La fe madura cree en el sobrenatural poder de Dios. La fe madura se arrodilla ante el soberano propósito de Dios. La fe se basa en las seguras promesas de Dios. Y una de esas grandes promesas es: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Si usted no está seguro de su salvación, pero desea estarlo, la Biblia dice: hoy es el tiempo de salvación, o sea, este momento, este instante. Ore conmigo, por favor, de la siguiente manera. Querido Dios, reconozco mi condición de pecador y mi necesidad de tu perdón y salvación. Este momento abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Estoy profundamente arrepentido de mis pecados y por fe confío en ti y pongo toda mi vida en tus manos para que me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea. Y con la nueva vida que me das, ayúdame a honrarte y a glorificarte.